¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder por la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes Vela, como cada domingo acompañándolos en estos momentos, esta mañana, que ahora estamos ya próximos a cerrar este mes de julio y cerrando este mes de julio sin una situación de tranquilidad social que muchos esperaban que se pueda dar, pero desde diferentes ópticas, mensajes positivos como mensajes negativos dentro del mensaje a la nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Y es que a pesar de que ella se tomó más de 3 horas para ese discurso dado al país, no ha generado el efecto que muy seguramente ella esperaba. Y como incluso lo había anticipado Alberto Tarola, de que se trataría de un mensaje a la nación que de una u otra forma va a cambiar la realidad del país para que de esta forma tengamos una mejor estructura social de aquí en adelante. Sin embargo, por ejemplo, cuando un poco analizamos el contenido de ese discurso presidencial, vemos que hay situaciones nada claras. Ciertamente también hay muchos embrollos de lo que dijo la presidenta de la República, y algo que no ha caído nada bien a la sociedad en su conjunto ha sido que ella tocase el tema de la bicameralidad. Y no es porque estemos en contra de la bicameralidad, sino porque la gente considera que hay otras necesidades urgentes en estos momentos, como por ejemplo, primera necesidad, de que se acabe la crisis política. La crisis política no se va a acabar con bicameralidad, la crisis política no se va a acabar modificando el sistema de elección parlamentario, que es lo que también habló la presidenta, a través de un sistema uninominal. Sin embargo, la presidenta, a consecuencia de qué, a saber de qué, no sabemos con precisión, entre comillas, pero ha hecho referencia a algo que ya tendría que estar enterrado al menos dentro del debate político por esos tiempos. Porque la gente no quiere bicameralidad, porque considera que hay otras necesidades políticas que sanear. Y además que la bicameralidad ha sido rechazada en el proceso de referéndum de diciembre de 2018. La gente no quiere ese contexto por cuanto primero es imperante la necesidad de poder mejorar el proceso de elección interna de cada partido político. Esa es la prioridad, de que los partidos puedan elegir mejores cuadros, puedan elegir mejores alternativas que ofrecer a la población y que dentro del menú electoral no tengamos finalmente esta casta tan nefasta que nos hace daño y que solamente termina velando por sus intereses y que no necesariamente legisla para los intereses nacionales. De normas mal dadas, normas declarativas, normas sin impacto nacional, hay muchísimos. Sin embargo, también es cierto de que son poquísimos los partidos políticos que al menos se tomaron la molestia, el tiempo de ver a quién exactamente poner como el mejor cuadro representativo dentro de la terna parlamentaria. Y esto no ocurre en la mayoría porque muchas veces los partidos políticos son clubes de amigos o solamente son lugares de negociaciones bajo la mesa para que el que más plata pone ocupe el número que está más arriba y con mayores probabilidades de alcanzar una curul. Las curules terminan costando plata y es por eso que vemos a congresistas mochasueldos que cobran a sus trabajadores de sus despachos parlamentarios para que puedan honrar sus deudas bancarias o pagar los favores económicos que recibieron en tiempos de campaña. Eso no es un secreto a voces, eso es una realidad. Es para decir, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas de que esto es así, porque muchas veces hay parlamentarios que nadie sabe de dónde fueron elegidos o cómo es que llegaron a ocupar el número 1 en la lista. Y su propia ciudad, ni en su propia ciudad la gente lo conocía, pero lo votó, marcó por esa candidatura. ¿Por qué? Porque ocupó un lugar preferencial en la lista y la gente lamentablemente no tiene la cultura de analizar a quién le va a confiar su voto y solamente dice, bueno, marco por el 1 porque este partido me gusta, marco por el 2, voy a poner el 2 porque bueno, a ver qué tal sale. No hay una responsabilidad electoral por parte de la población y ahí caemos en el error también porque terminamos siendo parte de ese juego asqueroso, perverso de los partidos políticos de negociar los números según la ubicación en la lista. Eso hacen los partidos y eso tendría también que acabarse mediante una reforma política de la que hoy, en estos momentos, carecemos. Estamos en la comunicación para analizar parte de esa situación del discurso presidencial y lo que también mencionó la presidenta Dina Boluarte en materia económica. Estamos con Fernando Sillonis.
ex gobernador regional de Ica, a quien le damos la bienvenida. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez TV. Buenos días, aquí desde Ica precisamente, en el campo, pero encantado de conversar con ustedes. Fernando, cuéntanos por favor tu sensación ya luego de 2 días de haber escuchado este mensaje a la nación, más allá del tiempo que se tomó la presidenta. ¿Cómo ya has logrado digerir este mensaje a la nación muy extenso que dio la mandataria? Bueno, sí, por supuesto que he tenido tiempo para digerirlo, pero no necesité mucho tiempo para ver que vamos a seguir tal cual, ¿no? Tal cual. Yo creo que nada va a cambiar. Los problemas de fondo tienen que ver con la reforma política que acabas de describir perfectamente. No hay forma de que lleguen al Estado peruano, me refiero al Ejecutivo y al Congreso sobre todo, gente calificada con este sistema de negocio, ¿no? Negocio político, el de vender puestos en los partidos políticos. Eso no se ha tocado y eso no ha cambiado. Yo creo que el tema de la corrupción va a seguir, ¿no? La corrupción en regiones, la corrupción en alcaldías provinciales y distritales va a seguir, el tráfico de tierras va a seguir, ¿no? En consecuencia, los desincentivos a la inversión privada y por ende a la generación de empleo va a seguir atracada. Y todo es relativo, ¿no? Comparado con Castillo, efectivamente yo creo que hay un progreso en el sentido de que estamos evitando el colapso. Pero los peruanos merecemos mucho más que flotar en la mediocridad, ¿no? Nosotros sí hubiéramos querido un cambio para bien y no lo veo, ¿no? Ya, no Fernando. Lo veo. Yo creo que vamos a seguir tal cual, el tráfico en las ciudades, la basura en las ciudades, la inseguridad ciudadana va a ser cada vez peor, ¿no? Y por supuesto la corrupción, la salud va a seguir en manos de gobiernos regionales, eso no tiene visos de solución, lo mismo que la educación, el agua potable en manos municipales no tiene visos de solución tampoco, así que no quiero ser aguafiestas, pero yo creo que todo va a seguir tal cual, ¿no? Ya, Fernando, la entrevista contigo me permite abordar un tema que probablemente ha pasado desapercibido en los últimos días. Cuando la presidenta habla de la capacidad de inversión del Estado, hace mucho énfasis a la poca capacidad de inversión que tienen los gobiernos regionales. Tú fuiste autoridad regional en Ica y la presidenta dice, no lo dijo en esas palabras, pero básicamente ella sostiene que el mal manejo que tienen los gobiernos regionales hace inviable también que tenga la gente mejor calidad de vida. Y por ello, termina implementando otro programa Compunche. Ya no es Compunche Perú, ya no es Compunche regional, ahora es Compunche Gerentes, en la que se va a contratar a través de Servir a gerentes públicos capacitados con la suficiente experiencia para que puedan ejecutar correctamente el dinero público, que no se pierda en corrupción y que sepan gastar bien. En tu experiencia, escuchando esa parte del Compunche Gerentes, responsabilizando también a los gobiernos regionales de la mala calidad de vida de la población, ¿consideras que este programa Compunche Gerentes puede revertir ese escenario que en cierto modo termina siendo real de lo descrito por la presidenta? Lo descrito es real, pero se aplica también en los ministerios, ¿no? O sea, se aplica en el gobierno central. Acabamos de ver el desastre en salud, el desastre en educación, el desastre en transportes, el desastre en viviendas, ¿no? Entonces, no es cuestión de regiones o gobierno central, es todo, ¿no? Todo el sistema de compras y contrataciones está podrido. Y no ha tocado el tema de la ley de compras y contrataciones del Estado y lo que yo llamo el tristemente célebre organismo de supervisión de contrataciones del Estado, el famoso OCSE, ¿no? El OCSE es la madre del cordero. Ahí está la razón de la corrupción. Ahí se cocina la corrupción en todas las contrataciones, sobre todo de obras públicas, ¿no? Entonces, no ha tocado OCSE.
no ha tocado la ley de contrataciones. Entonces, 1000 veces nos han dicho lo mismo, Pedro, 1000 veces, que ahora sí vamos a tener buenas obras. Bueno, sin cambiar el origen de la corrupción es imposible pretender cambiar. Es como pretender cambiar el tema de vivienda cuando son muchos alcaldes y regidores corruptos los que, coludidos con traficantes de tierras, promueven las invasiones, ¿no? Entonces, las Sadas Gorais van a seguir apareciendo. Ahora estará presa ella, pero antes estuvo Orellana, ahora aparece Goday y mañana será otro, ¿no? Entonces, no está tomando al toro por las astas, ¿no? No está poniéndole el cascabel al gato, como se dice. O sea, ella pretende corregir los 1000 problemas que tenemos los peruanos con la misma estructura burocrática del Estado, con la misma, y no la toca. No toca ninguna ley de compras y contrataciones, no toca ninguna tema de SUNEDU, por ejemplo, en el tema de la educación universitaria, que es una estafa en mi opinión, ¿no? No toca nada el fallido proceso de regionalización, entonces pretende corregir el camino con lo mismo. Entonces el problema está en la estructura del Estado y eso no lo ha tocado. Por eso no creo que vaya a cambiar nada, lamentablemente. O sea, por más que sí, puedan poner otro nombre agregado a la, claro, a la palabra punche, con punche gerente, con punche funcionario, con punche alcalde, con punche región, lo que sea que pongan, si no hay una correcta visión de cómo acabar con la raíz del problema, eso seguirá siendo igual, porque el problema es la corrupción. Puede que pongas un gerente público probo, pero el sistema podrido en la cadena para obtener financiamiento es el problema y no es el problema necesariamente el gerente. Pero, Fernando, yo quiero también abordar contigo, aprovechando tu experiencia en el tema agroindustrial, y sin duda alguna que también tienes preocupación con el tema del niño. Y la presidenta anunció esta gran cruzada contra el niño global. ¿Entendiste un poco a lo que ella se refería con las estrategias, con el impacto, descolmatación, compra de maquinarias? ¿Entendiste que realmente esto nos va a ayudar a enfrentar de mejor forma este escenario que sobre todo va a impactar al tema agrario en el país? Nuevamente, no quiero ser aguafiestas, pero yo tengo la edad suficiente para recordar el Forsur, por ejemplo, ¿no? El Forsur se creó a raíz del terremoto terrible en Pisco, en mi tierra, en Ica, en el 2007, mira tú, 2007, y fracasó, ¿no? Después vino el 2017, el Niño Costero, y se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y que iba a ser diferente a Forsur, y esta vez sí iba a funcionar, y fracasó. Ahora la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN, es un copiar-pegar de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pedro. Es exactamente lo mismo que se decía en el 2017, que se repite en el 2023. Entonces, los que ya hemos pasado por estas experiencias de creación de organismos especializados en la reconstrucción de los daños por los fenómenos naturales, pueden ser terremotos o niños, ya estamos curtidos. No funciona, ¿no? Yo quiero inspirarme en la excelencia del Banco Central de Reserva. Tú dirás, no tiene nada que ver. Pues sí tiene mucho que ver. El Banco Central de Reserva se hizo autónomo, no era autónomo y cuando no era muy corrupto, muy ineficaz, ¿no? Y cuando se hizo autónomo y se profesionalizó y se meritocratizó, ¿no? Y se hizo estable, salió esta institución de excelencia. Entonces, algo parecido tenemos que hacer en desastres naturales. Una institución autónoma, no política, como son nuestras instituciones, que se cree sobre la base de concursos públicos de méritos, estables en el tiempo, que no pueda venir un congresista y le diga, oye, acá tengo a mi ahijada y dale un puestito. Eso es lo que tenemos que evitar y lamentablemente eso ocurre en ministerios, en regiones, en municipios, en Autoridad Nacional de Infraestructura. Eso va a pasar, ¿no? Ya. Entonces,
mal diseñadas, tienen que ser autónomas, profesionales y apolíticas, como es el Banco Central de Reserva. Y yo propongo eso para la salud, por ejemplo, que no dependa del ministerio, sino de esta institución autónoma, educación, agua potable y también desastres naturales. No funciona en manos de gobiernos regionales corruptos, muchos de ellos, municipios absolutamente también corruptos, ineficaces, y menos de estas instituciones creadas ad hoc en el momento que ya nos ganó el tiempo, el tiempo. Yo estoy en Ica en este momento y los ríos están idénticos al año pasado y a los años pasados. El Niño ya nos ganó. Entonces no hay tiempo, hay que alejarse de las riberas, hay que descolmatar los cauces de los huaicos, cada uno por su cuenta. El Estado no va a llegar a tiempo. Esa es mi lamentable opinión al respecto. Ya, y sobre todo esto, yo te pregunto algo, Fernando. Si es que en algún momento alguien del gobierno, presumo que perteneces a un gremio de agroindustriales, quiero presumir ello. Si no es así, corrígeme por favor. Pero alguien del gobierno, del Midagri, algún momento ha llamado a los conocedores de esta realidad a preguntarles, señor Sillonis, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ven ustedes como agroindustriales lo que está pasando en el tema de huaicos, desbordes, incremento del caudal por el Niño? ¿Cómo piensan ustedes enfrentar? ¿Cuál es la experiencia que a nosotros nos va a permitir tomar una mejor decisión dentro de la planificación de la estrategia para enfrentar de mejor forma este escenario crítico? ¿En algún momento han buscado las voces de los expertos que son precisamente ustedes que están en el campo? No, la respuesta es no. Y hay otra razón detrás de ello. ¿Por qué no? Porque la rotación de funcionarios es grosera, ¿no? Los funcionarios que estaban en la Autoridad Nacional del Agua hace 3 meses ya no están. Todos los que estaban en el Ministerio de Agricultura ya no están. Entonces ingresa gente que no conoce, no nos conocemos porque apenas empezamos a conocernos, los cambian. Entonces vuelvo a la madre del cordero, ¿no? Que es el diseño institucional de la mayoría de las instituciones del Estado, excepto cuando son autónomas, tipo BCR. En el Banco Central de Reserva, uno sabe que Julio Velarde hace 18 años es el director, ¿no? Y conoce a su directorio, conoce a los gerentes y no los cambian la política, ¿no? Cambiarán por cuestiones de edad o meritocracia, ¿no? Pero no la política. En el caso de todas estas instituciones que estamos conversando y en todos los hospitales, en todas las escuelas, en todas las dependencias de los ministerios de transporte, de agricultura, PCM, cambian. Cada 3 meses y menos también cambia. En consecuencia, no se puede hacer nada, ni siquiera a corto plazo, porque cambian. En consecuencia, no hay forma de que haya el diálogo que tú recomiendas y que yo también recomiendo. Bien, Fernando, muchas gracias por tu participación. Porque cambian, ¿no? Entonces, es bien fallida el diseño. Estamos diseñados para el fracaso, lamentablemente. Lamentablemente. Fernando Sillonis, muchas gracias por tu participación y un reiterado saludo por Fiestas Patrias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Fernando Sillonis, ex gobernador regional de Ica, conversando con nosotros aquí en la programación de BSTV en Política y Poder. Vamos a la pausa y al regresar estaremos en comunicación con el expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, para seguir hablando sobre lo que fue este mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte. Volvemos.